Porque ante el aumento de los casos COVID, las autoridades y el gremio gastronómico están haciendo un llamado a respetar las medidas sanitarias en los restaurantes por el temor de los retrocesos en este plan paso a paso y también la reducción de los aforos. Vamos a contactarnos con Valentina Nieto para que nos cuente más detalles de cómo se están preparando, cuáles son las medidas. Hola, Vale, muy buenas tardes. Hola, Vale. Hola Matilde, Carlos, muy buenas tardes. Claro, porque sabemos que el rubro gastronómico, el comercio particularmente, fue uno de los más afectados durante la pandemia. De hecho, según las estimaciones que hace el Ministerio de Economía, aproximadamente un 50% de los puestos de empleo de este sector se perdieron solamente en el primer año de pandemia, en el 2020. Esto mismo ha generado las alertas porque sabemos que si bien en este 2021 se recuperó una gran parte de los empleos, un 70% de ingresos recuperó el sector del comercio, en estas últimas semanas hemos visto un aumento importante respecto a los contagios. De hecho, solamente durante esta jornada el Ministerio de Salud reportó más de 29.000 contagios nuevos vinculados al COVID-19 y la tasa de positividad alcanzó cifras que superaron el 20%. Por esto mismo es que las autoridades durante esta jornada estuvieron visitando el patio Bellavista, haciendo un llamado a las personas a mantener la responsabilidad, siempre el cuidado del distanciamiento social, el uso correcto del alcohol gel y también llevar por lo demás el pase de movilidad siempre activo. De hecho, también recordemos, Matilde y Carlos, que durante esta jornada se vivieron retrocesos bastante importantes respecto a lo que concierne el plan paso a paso, comunas que son icónicas respecto a lo que tiene que ver con el turismo, como por ejemplo el Quisco, el Tabo, también Pucón, retrocedieron a fase 2. Esto mismo llevó a que el Ministerio de Economía pusiera especial acento en que sí, otras comunas, como por ejemplo en el Gran Santiago, retroceden a paso 2, el comercio se va a ver duramente afectado. Te invito a que pasemos a escuchar entonces lo que señaló el ministro Palacios respecto a este llamado que le hace a la ciudadanía a poder seguir cuidándonos para que el comercio que ha sido tan duramente afectado durante esta pandemia pueda seguir funcionando con normalidad en estos meses de verano. Los restaurantes pueden funcionar con aforos razonablemente buenos hasta el paso 3, pero cuando pasan al paso 2, transición, definitivamente se ven bastante más restringidos, porque al interior ya las mesas pueden ocuparlo un máximo de 2 personas, siempre con su pase de movilidad, porque los restaurantes están habilitando la estrategia pasa con tu pase, es decir, van a solicitarles el pase de movilidad y el carnet de identidad, porque con el paso 2, muchos restaurantes que no tienen terraza se van a ver muy restringidos de sus ingresos y probablemente ahí podría existir pérdidas de empleo. Claro, ya escuchábamos entonces lo que señalaba el ministro Palacios respecto a que si retrocede el Gran Santiago a fase 2 y también otras comunas que son características con el turismo, van a verse los gremios del comercio fuertemente afectados. De hecho, solamente en el patio Bellavista decían los comerciantes, si se vuelve a la fase 2 podría haber una disminución de por lo menos un 30% en los ingresos, solamente en aquellos locales que cuentan con terraza, porque recordemos que son estos locales comerciales los que tienen mayor aforo. En el caso de aquellos que no cuentan con este espacio habilitado, la reducción en sus ingresos podría llegar a por lo menos un 50%. Nosotros le estuvimos preguntando por lo demás a los locatarios qué les parece y cómo les afectaría obviamente un posible retroceso ante este aumento importante de contagios, y todos ellos decían que esperaba que eso no sucediera porque habían sido duramente afectados y esperaban no poder tener que vivir situaciones similares a las que habían enfrentado durante el año 2020 y poder seguir con esta buena racha que han mantenido durante este año 2021. Así que los invito a ambos que pasemos a escuchar entonces lo que señalaron los locatarios respecto a estos posibles retrocesos que podría vivirse tanto en la región metropolitana como en otros lugares del país ante este aumento importante de contagios. Tenemos que hacer un llamado a reforzar las medidas y protocolos de seguridad y de higiene en todos los locales. No podemos retroceder más, hemos visto cómo en otras comunas están retrocediendo. Nuestra industria no se puede dar el lujo hoy día de retroceder. Hemos estado muy golpeados, tanto la industria gastronómica como turística. Por lo tanto, el retroceder nos va a disminuir por lo menos en un 30% a los locales que tenemos terrazas y puede llegar a más de un 50% en los locales que no cuentan con esas terrazas.
Claro, preocupación que mostraba ahí el director del patio Bellavista, porque ante este aumento importante de contagios ya le decía que ha superado la barrera de los 29.000 durante esta jornada y que ha sido consecutiva sobre los 20.000 durante estas últimas semanas. Hay una preocupación latente, no solamente por parte del director y del Ministerio de Economía, sino como también les decía, por parte de aquellos locatarios que dicen están preocupados porque no quieren tener que retroceder en el plan paso a paso y así disminuir sus aforos que, como les comentaba, en caso de estar en fase 2, disminuye de manera importante y por lo tanto ellos esperaban que se pudiese seguir extendiendo esta positiva fase 3 para ellos durante este periodo estival. Te invito a que pasemos a escuchar entonces lo que señalaban los locatarios respecto a esta posible medida. Nos complica a todos nosotros que las personas no se cuiden o nosotros mismos no nos cuidemos, porque volvería a cerrar todo el restaurante. Tendríamos que empezar como cuando la cuarentena cayó, que no sabía nadie qué hacer ni nada porque no teníamos trabajo ni nada. Entonces, ya que estamos ahorita aquí arriba, no deberíamos dejar de cuidarnos porque volveríamos a caer en lo mismo, pues. Afecta tanto a nosotros como al público y como a los dueños en realidad de todo el patio. El conflicto es básicamente que vamos a perder la remuneración que recibimos, porque, o sea, aparte de ser garzones, ¿cierto?, también tenemos el beneficio, ¿cierto?, de la remuneración adicional. Otras personas como bartender y todo eso también se ve afectado. Claro, bueno, ahí escuchábamos entonces parte de la preocupación que tenían algunos locatarios y algo que tú también me preguntabas, Matilde, al principio de este despacho es cómo se estaban preparando los distintos locales. Bueno, todos ellos, como sabemos, están manteniendo un distanciamiento social adecuado a las normas que ha impulsado el Ministerio de Salud, también el correcto uso de alcohol gel, la toma de temperatura y algo muy importante es siempre llevar nuestro pase de movilidad en caso de visitar algún tipo de local como estos. El propio ministro Palacios dijo que se iba a estar fiscalizando de manera bastante activa que las personas tuvieran su pase de movilidad activado. De hecho, también decía que teníamos que llevar siempre nuestro carnet de identidad para que las personas en aquellos locales puedan validar que el pase de movilidad corresponda a la persona que lo está presentando. Pero nosotros también le preguntamos a las personas qué les parecía poder una posible reducción en los aforos. Ellos decían, la mayoría, que entendían en caso de que así fuese, a pesar de que no era muy positivo para ellos tener que volver a reducir y limitar sus libertades. La mayoría de ellos lo entendía porque comprendía que estábamos en una situación de la pandemia bastante compleja. Sin embargo, hacían especial hincapié a que ojalá no volvamos a tener cuarentenas totales como las que vimos durante el primer año de pandemia en el 2020. Te invito a que pasemos a escuchar parte de las reacciones que tenían algunos comensales que estaban durante esta mañana a la hora de almuerzo allá en el patio Bellavista. La reducción de los aforos hay que hacerlo, ¿no? Pues al final todavía estamos tratando de volver a una normalidad, pero al final es un bien común. En ese sentido, ojalá el gobierno hiciera algo como porque no se puede caer la economía y hay gente que está con trabajo, anfitriones, meseros, con los IFE y todo, que sigan ayudando. Me parece una medida que se viene razonable en tema de seguridad, pero no así en materia económica, ya que mucha gente queda sin su fuente de trabajo. Lamentablemente el comercio se ve afectado, o sea, lo vimos con las cuarentenas el año pasado y lamentablemente sufren bastante y bueno, ojalá no tengamos que volver a encerrarnos. Claro, y escuchábamos entonces, la mayoría de las personas empatizaba con aquellos locatarios que han visto sus negocios bastante afectados debido a esta pandemia del COVID-19. El llamado es claro entonces, Carlos, Matilde, a seguir cuidándonos, sobre todo en este periodo estival, donde vemos que están aumentando los contagios, sobre todo ante la llegada de la variante Omicron, que ha generado bastantes estragos en nuestro país y por lo tanto la idea es que podamos seguir presentando nuestro pase de movilidad, siguiendo con el esquema de vacunación para poder seguir disfrutando de manera responsable en esta época de verano. Muy bien, así es. Bueno, la positividad es alta, así que el llamado, reiteramos, como tú bien decías, a usar la mascarilla para que podamos seguir disfrutando de este verano. Muchísimas gracias, que estés bien, Vale.